hablamos de la sí. piscina, Irene, que es súper guay. A mí me encanta porque ahí esa fotografía que has hecho es genial, que me acuerdo que te pregunté y me dijiste, tío, el cine es luz. Hablemos un poco de la fotografía porque está muy bien hecha tu película, eso sin duda. Está todo muy bien preparado, por lo que veo. ¿Hubo algún momento, Irene, que improvisaban también en la fotografía de alguna manera o fue todo lo que habéis hecho en la preproducción? Cuéntanos un poco a la hora de hacer la fotografía. Bueno, sí, solamente improvisamos en las escenas de la cárcel, que pretende ser Guantánamo, ¿no? No es explícitamente Guantánamo, pero es una cárcel medio ilegal estadounidense, ¿no? Y ahí sí que improvisamos. Eso es lo único que está improvisado porque teníamos otras ideas, localizamos incluso, tenía la localización muy clara. Sin embargo, ese día nos sobró tiempo. Desde las pocas veces que nos sobró tiempo. Y de hecho, Fernando, ese día ni siquiera te tocaba hacer la cárcel. Te llamamos, oye, ¿puedes hacer la cárcel? Y te bajaste. Sí. Porque de pronto fue detrás de otra localización y estamos nos había sobrado tiempo, teníamos todo el material ahí, todos los camiones de luces, del grip, y nos dimos la vuelta, fue dando un paseo, Rick y yo, y dijimos, hacemos aquí Guantánamo, y como teníamos las vallas ya compradas y demás, vamos a ver qué pasa, y despedimos que lo montaran un poco, dijimos, bueno, si Fernando se baja del hotel, vamos a hacerlo. Fue horrible para el físico porque hacía mucho frío. Hacía frío y después aparte... era un sitio horroroso. Era un sitio horroroso, era una letrina directamente. Era una letrina de las reses, de las vacas. De las reses, sí, total. Y después, concretamente en este aspecto, los de vestuario metieron la pata porque pillaron un mono de estos naranjas de preso que era como para Torrebruno. O sea, bueno, Torrebruno es que yo soy un poco viejo, es como si, yo qué sé, para Dani de Vito, ¿sabes? Me quedaba pequeñísimo. Tuvieron que hacerle alargar las piernas un poco, pero el resto del cuerpo aquí remangado, o sea, remangarme las manos para que no se viera que las muñecas me llegaban por aquí. Y entonces, claro, y estaba apretadísimo, muchísimo frío, pero después con el tiro de cámara, la luz y sobre todo tirándome en el suelo todo el rato no se notaba tanto. Pero fue difícil. Y luego los extras, los torturadores que te tocaron, en teoría eran actores que sabían lo que hacían, y cuando nos dimos cuenta que te están dando una paliza, porque no sabían golpear. Claro. Entonces, yo tengo todavía tu foto, de la pierna, como te la dejaron. Era para ir al hospital. O sea, cuando me enseñó, era una pierna hinchada con las venas reventadas porque te dieron una paliza. La primera vez sí, en la primera acción, de repente el tipo decidió que eso era cinema verité y decidió pues coger el palo y pegarme una paliza. Y yo digo, ¿pero dónde va? Fue brutal. Yo lo eché, dije, no, este hombre, lo echamos, ese actor lo echamos porque... Sí. Wow. No, fue bueno, eso fue la improvisación, quedó fenomenal. Quedó muy bien, eso sí. Pero sí, te lo agradezco, Fer, porque fue duro para ti. Y luego echaron el agua y yo ese día me morí de la risa, primero porque de primeras cuando estábamos rodando acción y llega el torturador y empieza a pegarle una paliza, literalmente, pero corten. Y luego con el agua, la escena del agua, yo, claro, eso no está en la película, pero se me oye a mí en la toma real porque te echaban el agua en los ojos en lugar de la boca. Y todo el rato, a la boca, porque tenemos que ir a toma única, a la boca, y todo el rato en los ojos y no voy a poder editarlo. Bueno, yo ese día me reí mucho. Pero... Sí, eso lo pasamos bien. Hubo buenos días de risas también. El rodaje, la verdad es que fue intenso. La verdad es que yo fui feliz rodando esta película. Sí, fuimos felices. Yo me acuerdo de incluso algunas anécdotas de cuando hubo rodamos la explosión en el hotel, en la fábrica. Me acuerdo que, bueno, pues me atrezaron con toda la ropa hecha jirones.
llevaba un prostético en la pierna, como que un hueso fuera, sangre por todos lados, heridas en la cara, tal, no sé qué, y nos fuimos a comer de esa guisa. Y entonces yo decidí, después de comer, irme dando un paseo al plató, al set de rodaje. Bueno, plató del set. Y me perdí por la ciudad, por el pueblo. Y de repente, pues eso, había un señor de 1,92 m que parecía que se había caído de un ovni directo. Sí, en la India. En la India, y entre vacas y gente de 1,50 m completamente morenos, Eran muy bajitos. decían, o sea, me miraban como diciendo, Ajá. Dios mío, ¿dónde está el ovni Sí. del que se ha bajado, del que se acaba de caer este señor ahora mismo? Era una locura. Muy divertido. Y nada, Wow. llegué al final al set y Qué tal. guay. No te he contado, Fernando, que me han escrito, medio pueblo me ha escrito en este tiempo pidiéndome ver el tráiler y muy contentos, diciendo que tenemos que volver a celebrar. Qué Encantador. bueno. Es un pueblo que se volcó por nosotros. Sí, se Wow, volcó qué bien, totalmente, sí. Qué bien, qué bien, qué bien. Irene, cuéntame un poco, ahora hablemos antes de pasar a la postproducción. ¿Cómo es el trabajo tuyo con el director de fotografía? ¿Empezáis desde la preproducción? Explícanos un pelín para la gente, para los otros filmmakers, si entienden. ¿Cómo trabajas tú con el de fotografía? En mi caso, o sea, la primera persona del equipo con la que me aseguro voy a trabajar cuando ya sé que voy a hacer una película, ¿no? Voy a hacer un proyecto con alguien, la primera persona a la que busco es al director de foto. Si tienes el director de foto ya puedes empezar a construir el lenguaje, porque el cine, como te digo, el cine es luz y esa luz está enmarcada en unos frames, que saber situar la cámara y saber cómo vas a iluminar y cómo vas a moverla. Sin eso no hay lenguaje cinematográfico. Entonces, en el caso de esta película, pues Rick López era evidente para mí, que era la persona con la que quería trabajar. Era mi primera opción, si no habría buscado a otro, ¿no? Pero sabía que él me podía dar la luz que yo necesitaba, el tipo de luminosidad que necesitaba y también una apariencia clásica, porque yo para esta película sentía que quería un trabajo de cámara de cine clásico. Quería mucho movimiento, quería como que hacer una edición muy, muy, muy dinámica, la manera de que fuera una película familiar. Solo se podía garantizar con un tipo de cinematógrafo que supiera manejar esos códigos, menos rompedores, ¿no? Y saber utilizar mucho la luz y recoger la India y ese clima de fábula, de mundo envolvente, ¿no? Y para mí, como digo, es el principal aliado del director. Luego ya buscas a los actores, pero necesitas el director de foto primero. Esa es mi experiencia, mi elección. Hay personas que no le dan tanta importancia porque son más viscerales, necesitan más un trabajo con actores primero y luego ya, y la cámara que esté sujetando y luego ya editarán como puedan. En mi caso no, en mi caso empiezo con el director de foto, es como, o sea, sin un director de foto yo no puedo dirigir una película, sin un director de foto con el que además comulgue completamente y hayamos hablado, porque Rick López y yo trabajamos muchísimo. Rick López, bueno, yo me reuní con él ya en febrero, o sea, yo volví de la India en enero de 2017, en febrero ya me reuní con él y ya él porque quería hacerlo y empezamos a trabajar ya, antes obviamente de tener los actores, de empezar a estructurar la producción y de ir a localizar, ¿no? Primero el director de foto y saber ya sabes, ya poco a poco vas armando la película en tu cabeza porque ya vas viendo cómo vas a aproximarte a cada escena. Irene, vamos a la postproducción. Tú la has editado, ¿no? Tu película, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un poco cómo se trabaja un largometraje. Cuando terminas, ¿cuánto material tuviste? Me imagino que tuviste un montón de material, ¿no? ¿Cómo es? Porque yo hago cortometrajes, no soy tan bueno como tú, pero voy por el camino, ¿no? Y yo termino con un montón de footage. Y tú, me imagino, ¿cómo procesas eso? A ver, cuéntanos un poco como editora.
Bueno, mi intención no era editar la película, no era esa, pero como productora tuve que decidir editarla porque si no, no nos funcionaba. La propuesta que había hecho el primer editor era una propuesta que no funcionaba, el material no funcionaba en absoluto, era completamente descartable de principio a fin, ¿no? Y me vi obligada a editarla yo para poder salvarlo, o sea, porque era la única manera realmente de mantener ese lenguaje que yo tenía claro. Espero que en las siguientes películas no me pase esto, la verdad. Espero dar con un editor que pueda ir preeditando cada día después de cada sesión, que es un trabajo sino ingente, se alarga mucho todo el proceso y es muy doloroso. Y además, bueno, yo he editado la película porque tenía que editarla, pero un buen editor es mucho mejor seguro, ¿no? Un editor que ha editado decenas de películas antes. Lo que es más importante es que respeten el lenguaje que tú quieres, que tú has dado. Yo tenía la película rodada con 2 cámaras porque quería mucho dinamismo y cuidamos hasta la neurosis, la continuidad. Fernando recordará la continuidad que fue... Era importante porque si no podía utilizar distintas tomas, ¿no? Y además para cada escena utilizamos 2 cámaras y distintos settings, lo cual necesitas, y además yo era de no de ir troceando la escena, sino que muchas veces decimos, no, vamos a hacerlo todo desde el principio, y a lo mejor tenía pues 6 ángulos desde el principio, y eso te permite una libertad enorme. Pero claro, eso requiere ver todo el footage de las 2 cámaras, todas las tomas, hacer esa preselección, pero además tener muy claro, porque no es toma buena, las demás las borro. No, es que todas, o sea, no solamente los settings, sino que cada toma puede tener cosas mejores. Y para mí era muy importante rescatar, pues recuerdo, en el caso de Fernando, tenía un catálogo de gestos, decía, bueno, pues de la toma 4 de esta posición de cámara, la cámara B, necesito el momento en el que baja la cabeza y baja el tono de voz. Y entonces tienes que irte a eso, es muy laborioso, pero para una película como esta era imprescindible hacerlo así, no podías ir... y para que luzca el trabajo de uno también se agradece. Sí, pero es que si no tienes digamos que esos momentos tan bonitos que son los que construyen, porque en esos detalles está luego la película, en esos detalles, en esos matices. Y se perdían por completo en una edición en la que una toma buena, paso, no me voy a mirar ya sé que hay otras posiciones de cámara, pero con esto se cuenta ya. Bueno, ¿qué se cuenta? ¿Qué estás contando? Estás contando el guión, pero es que hay mucho más en este... Claro. Sí, yo creo que es un momento complicado, entiendo, el de la edición, pero si lo haces con ese mimo y con ese cariño con el que le ha dedicado Irene, yo creo que es fundamental, porque está el esfuerzo de levantar un proyecto y está la dificultad de un rodaje y que todo salga bien un rodaje y estar de alguna manera cubierto para contar la historia bien, que si después en una edición ya vas un poco como de, bueno, ya está todo hecho, voy a contar la historia simplemente, de repente ahí puedes cargarte un proceso muy importante. Te carga la película. Les pasa muchas películas eso, ¿eh? Incluso en las series de televisión hay capítulos que están bien editados y capítulos que están muy mal editados. Y yo siempre me fijo, digo, mira, este lo ha editado esta editora, este va a ser bueno. Y lo miro mucho porque, claro, después de además esta cura, este bautismo de fuego, que es esta película, te das cuenta de lo importante que es. También esto me sirve para la siguiente. El trabajo con el script o la script va a ser... Además, mi idea es tener una script mucho más precisa. No toma buena, no solo toma buena, es que quiero que márcale este segundo de la cámara B. Eso necesito que lo usen. Y luego para mí será muy útil tener un editor on set, para que cada tarde, después del rodaje, sentarme una hora y empezar a procesar ese material, porque si no, el dolor que ha supuesto esta edición no merece la pena, no quiero pasar por ello otra vez. Quiero tener un buen material, pero preparándolo desde el principio, ¿no?
Pero está muy bien, tu película, así que no te quejes, está súper, súper bien. Irene, dos cosas. ¿Cuánto te has demorado en editarla y cómo te sentiste cuando hiciste el First Assembly? Como dice Scorsese, es verdad que termina uno, yo siempre termino enfermo, digo que yo para el cine no sirvo, siempre que hago el primer assembly. ¿Cuál es tu reacción en el First Assembly? No, pues casi un año de edición fue. La edición de imagen fue casi un año y la edición de sonido casi 6 meses, porque la edición de sonido es otra cosa que parece que hay que... Y más si traes material de la India, porque en la India el sonido es muy deficiente debido al ruido ambiente que hay. Entonces es terrible. Rodar en la India tiene muchas ventajas, pero a nivel de sonido te destroza el footage. Y lo sabe Fernando, que ha tenido que trabajar, luego la ha puesto mucho con nosotros. Pero vamos, hemos tenido que hacer encaje de bolillos hasta el punto de tener que... Yo recuerdo, no diré dónde, pero hay un momento en la película, una frase de Piqué que está hecha con 5 tomas diferentes, una frase, porque era imposible sacar una frase buena del rodaje. Entonces fuimos cortando las sílabas, me inventé la frase completamente con las sílabas que podía salvar, funciona, pero eso se nos llevó 4 horas en el estudio de sonido, 4 horas. O sea, para una frase. Entonces es brutal, o sea, es una locura y eso es, bueno, por una producción en la India que dificulta mucho, tiene esos peajes. Entonces, bueno, no, la verdad es que el problema que yo tuve con mi primer draft tan largo, pues la película pierde intensidad. Y entonces el otro bautismo de fuego ha sido saber prescindir de material y cortar por lo sano, que eso es bueno también. A ver, esto sobra, esto sobra, esto sobra. Y luego creo que me está haciendo mejor guionista también. A ver eso. Qué guay, ¿no? Irene, cuéntame, tengo 3 preguntas más para ti. ¿Cómo decides tú el Final Cut de tu película? ¿Cómo fue ese proceso? ¿También feedback o es algo más intuitivo tuyo? ¿Cómo lo haces? Feedback. No. ¿Feedback? El feedback, claro, el feedback no es quita esto. El feedback es me sobra o si alguien dice está bien, ya sabes que no funciona. Cuando la gente es tibia, no funciona. Entonces, hasta que no ves a la gente, me ha encantado. Ya sabes, hasta ese momento tú no tienes película, ¿no? Luego, por supuesto, cuando la película ya se sale a la luz, luego hay gente a la que le encanta y gente a la que no le gusta. Bueno, obviamente, y con eso tienes que contar, pero cuando los que han participado en la película y tienen criterio, porque hay gente que es fan total, pero porque no sabe de cine, ¿no? En el área administrativa, por ejemplo, pues les encantaba desde el principio, yo sabía que eso no. Pero bueno, cuando ves que la película todavía no hay reacciones realmente exaltadas de me ha encantado. Y sobre todo, bueno, el distribuidor fue clave ahí, porque recórtamela, ¿cuánto? No sé, pero más corta. Más corta por una cosa básica, y ahí ya nos ponemos en el terreno de lo que es la producción y sacar la película adelante y que sea un producto que pueda llegar al público. Si la peli dura menos de 2 horas, va a ir a los cines. Si más de 2 horas, no puede ir a los cines. De hecho, es mejor que dure 1 hora, como mucho 1 hora 50, 1 hora 40. Porque si no, no pueden poner los trailers, que es de lo que ellos van a ganar dinero y demás. Entonces es que son restricciones que tienes que trabajar por muy artista que seas. Y en mi caso, en esta película, me funcionó muy bien. Recuerdo, en junio, en un mes de junio ya sabía que ya teníamos el distribuidor, pero el distribuidor decía, recórtala, tú recórtala. Y me tomé el verano, porque no sabía dónde recortarla. Y lo que no quería era tener que volver a abrir la edición. Porque además sabía que es que había lugar, que la edición no era, o sea, no es ya que fuera a abrir un melón, es que no había manera de cambiar esa edición ya, porque yo sabía dónde estaban las suturas, los trucos de edición que no permitían hacer otra cosa, ¿no? Y me dejé el verano, ¿no? Y recuerdo que estaba en la playa en agosto y me di un baño y según me senté fresquita dije, y supe exactamente el fotograma
en el que yo podía recortar todo y enganchar. O sea, mi cabeza, el puzzle lo hizo. Y ya está. Y en cuanto volví, me senté en la pantalla del ordenador y clac, 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 clac. Y funcionó tal cual lo había imaginado, ¿no? Hay que dejar también, como digo, ese espacio hay que dejárselo, ¿no? Y ya está. Y ahí ya, así se quedó la película, con ese corte que supe hacer, ¿no? Qué interesante eres, Irene. Y ahí desaparecían escenas enteras, pero todo encajó perfectamente, ¿no? Wow. Irene, cuéntanos un poco la música. ¿Cómo trabajas tú con la música y cómo has decidido? ¿Es algo que ya lo empiezas desde la preproducción, producción, en postproducción o es todo el proceso? ¿Cómo decides de música? Cuéntanos un Tenía poco. ideas sobre la música, ya tenía ideas muy claras y de hecho hubo algunas escenas que rodamos con música ya, porque te daban el tempo y para que todo además el equipo de cámara supiera cómo iba, cómo necesitaba que se movieran, porque era cámara en mano, movimientos de cámara, paneos. Entonces, poniéndoles esa música, pudimos rodar escenas que de hecho iban a ser muy largas, o sea, plano secuencia que estaba rodando a cámara en slow-mo, a cámara lenta para luego jugar con la velocidad y demás. Luego cuando estás editando es necesario, sabes dónde. A mí no me gusta utilizar mucha música, no me gusta estar siempre acompañando, pero creo que hay momentos donde sí, yo en esta película la necesitaba. Entonces yo tenía muchísimas referencias, tengo una discoteca enorme de bandas sonoras y hay músicos que me gustan mucho y tenía muy claro, para editar necesitas yo ya metía esa música y con esa música, una vez ya con esa música, que era obviamente transicional, ya fui al músico con el que quería trabajar y le di las referencias y le decía, bueno, básicamente quiero que me hagas esta música, obviamente no plagiando, pero este es el rollo, estos son los instrumentos que necesitamos y demás. Y trabajé con Antonio Escobar, con el que llevo trabajando pues desde 2010 y lo bordó, la verdad. Además siempre yo decía, aquí estamos bordeando el plagio, no bordemos el plagio. Entonces, ¿y cómo lo hacemos? Entonces decía, bueno, pues vamos a cambiar un poco la melodía y eso yo le daba la melodía y entonces él ya sobre eso ya construía, ¿no? Pero siempre con la referencia previa y poniendo la música donde yo ya le había dedicado. Él no fue creativo en ese sentido de, aquí te hace falta música, no, eso ya estaba, la edición ya estaba muy clara y dónde tenía que entrar la música, dónde tenía que acabar. Así que él se ajustó a eso. Guay, guay. Tengo dos Pero preguntas. la banda sonora nos encanta. Hizo un trabajo a Antonio Escobar, en mi opinión, excepcional. Muy, muy bien, sin duda. Dos preguntas más. Una para Fernando. Fernando, ¿qué autocrítico eres tú? A ver, cuando viste la peli, la cinta de Alex, ¿cómo te sentiste? Había momentos que dirías, lo has hecho todo bien, ¿eh? No te preocupes, pero como artista sé que vas a decir, había momentos que ves y dices, fuera hecho a lo mejor esto más. Cuéntanos un poco, ¿qué autocrítico eres? Está muy bien, ¿eh? Sí. Porque estás muy, muy bien trabajado el personaje, sin duda, Alex. Muchas gracias. Yo la verdad es que estoy muy acostumbrado a verme. De hecho, en el rodaje siempre paso por el combo de dirección y pido que me pasen a ver para situarme, a ver si puedo meterle algo más o quitarle, rebajarlo, subirlo. Yo desde fuera, viéndome desde fuera, también acompañado de Irene, siempre ir a ciegas me es muy difícil, porque yo creo que hay la diferencia entre los actores excelentes y los actores más normales es que es la diferencia entre lo que crees que estás haciendo y lo que haces realmente, que no haya diferencia, y eso es complicado. Tú cuando estás metido en faena es difícil casar lo que crees que estás expresando con lo que estás expresando realmente, por algún tono o por algún tipo de postura o algún tipo de emoción que en ese momento está un poquito pasada o no llega. Entonces,
ir a ciegas en ese aspecto es a veces complicado y a mí me ayuda mucho irme al campo y mirar. Entonces, cuando nos conocemos de hace mucho tiempo y hemos trabajado bastante, ya sabemos, yo sé más o menos lo que quiere Irene y Irene sabe lo que me puede pedir y entre los dos vamos cabalgando toda esa historia. Y yo cuando fui cuando vi la primera vez la película terminada, yo creo que se ajustaba bastante a todo lo que habíamos estado trabajando, entonces fue como la disfruté mucho. No me preocupé de aquí, no, aquí sí, porque ella había escogido los mejores momentos para expresar exactamente y como habíamos estado haciendo ese trabajo, eso estaba, no hacía falta nada extra para contarlos, ya lo habíamos contado, con lo cual pude relajarme, disfrutar de la película, del personaje, de su relación con la niña, con la fotografía increíble, con la música, con todo. O sea, yo me la disfruté, me emocionó mucho cuando la vi la primera vez. Yo recuerdo, hubo un día en el rodaje donde hubo una experiencia un poco frustrante y yo sabía lo que había dado Fernando y era lo que yo quería que diera, pero por una serie de motivos había un conflicto ahí con otro actor y yo recuerdo que me reuní con él y dije, yo tengo muy claro lo que voy a cortar aquí, no te preocupes, o sea, eso va a salir, eso va a salir. Eso es importante también porque el actor te está dando todo lo que tiene, ¿no? Y él tiene que estar tranquilo de que lo está dando y eso se va a ver reflejado, no se va a tirar a la basura, no va a quedar sin mirar siquiera, ¿no? En la edición. Sí, a veces es difícil en los trabajos con los compañeros claro, hay una delgada, como estás trabajando con emociones, estás trabajando con tu imagen y estás trabajando con el ego, de alguna manera, hay peleas de egos en los que a veces pues sientes tú desde dentro que tú o tu personaje está diciendo cosas de ti o del personaje con las que no estás de acuerdo. Y eso es decisión del director, el último acto. Yo creo que ahí, por eso es la conversación que tengo conmigo, de no te preocupes, tal, porque yo estaba apuntando, apretando las tintas en algo, en una sensación, digamos, de todo lo que le había pasado al personaje hasta ese momento en el que ya se podía relajar y en una sensación un poco como de héroe vencido, pero héroe. Y esa sensación de héroe en ese día no estaba equilibrada con la otra parte de la serie y tal. Claro. Y bueno, al final en el montaje lo pusiste, claro. Sí, genial. Sí, pero eso es importante también, ¿no? O sea, tú estás trabajando en conjunción con los actores, no, claro. O sea, que tienen que saber que su trabajo va a ir a buen término, o si no, claro. Sería horrible, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, yo en ese aspecto creo que es absurdo pelearte tanto con el compañero como con el director, porque es que, y sobre todo con el director tiene todas las herramientas para hacer con la escena lo que quiera, aunque no se lo des. O sea, tú puedes no querer darle algo para que no salga y hay trucos de edición que te pueden poner en ese sitio simplemente con la mirada del otro personaje. O sea, aunque tú no hagas un gesto, la mirada del otro personaje te puede poner en ese lugar. Entonces, yo creo que hay que trabajar a favor de obra. Yo me acuerdo, por ejemplo, este verano que estuve con Richard López, con el director de foto, estuvo aquí en España rodando una serie para CNN y me ayudó llamó a producir Jerusalén, sí. Ah, cierto. Y bueno, me llamó para hacer uno de los personajes y tal. Y me acuerdo que había una pelea, porque había una parte de la serie en la que era más, digamos, narrativa, en el sentido de, o sea, no ficción, sino era realidad llevada a escena, o sea, que de alguna manera interpretar. Y había otra parte en la que era simplemente un mero un tránsito en la información, era casi documental. Entonces, ahí no hay que desaparecer en la acción. No puedes
no puedes ponerte actor en esas escenas. Y había muchos actores que no entendían, yo creo, y se enfadaban porque mi personaje aquí... Y claro, yo decía, pero ¿no os dais cuenta de que no quiere eso? O sea, lo que te está pidiendo es que estés en situación y que hay un narrador que va a contar la historia. Tú ahora mismo no cuentas la historia, la cuenta la acción, el tiro de cámara, los 100 extras que hay aquí metidos y tú entre medias, o sea, no puedes figurar. Ahora, no es tu momento. Y eso es un poco, yo creo, la lucha con los rodajes, ¿no? Situarse, estar ubicado. Así es. Irene, mi última pregunta, porque tú haces buen cine, sabes mucho de cine. En las 3 fases de filmmaking, de cine, la preproducción, producción, postproducción, ¿cuál es la más? Todo es complicado haciendo cine. Y ya tú con esta conversación, entrevista que hemos tenido, ya me lo has dicho que es súper complicado. Pero ¿cuál es la que más se debería dedicar más tiempo? La que más nos pone a sudar. ¿Tú qué crees de estas 3 partes? Sabemos que todas, pero ¿cuál es para ti personalmente? La preproducción, yo creo que es la clave, la preproducción. Eso es esencial. Si no preproduces bien, no vas a tener... Y el guión. Claro, sí, el guión. Sí, pero es verdad, el guión. Pero bueno, si ya has levantado el proyecto, que lo más difícil es levantar un proyecto, eso es horroroso. Claro. Y empieza por un buen guión. Es horroroso, pero bueno, sí. Me has preguntado por esas 3 fases. La preproducción tiene que estar muy trabajada. Sí. Tener planificado todo bien. Y en ese sentido, la verdad es que eres tan currante, Irene, que fuimos a tiro hecho la mayoría de los días. Evidentemente, a veces se alargaba la cosa, como en todo rodaje. Lo bueno es que, aunque no, o sea, los planes los cumplimos todos los días. Incluso a veces rodamos más, pudimos meter más cosas de las que había ese día. Pero joder, la verdad es que fuimos cumpliendo con ahí, hiciste un trabajo de preproducción alucinante. No hubo que variar nada, yo creo, del planteamiento inicial. Claro, no, pero eso es gracias a la preproducción. Eso solamente se puede hacer, o sea, rodar de más, eso te lo permite la preproducción. Y rodar bien, saber que te vas, no decir, bueno, pues ya estamos muy cansados, me quedo con esto, ya lo salvaré, creo que lo tengo. No, tienes que saber que lo tienes. No puedes levantar el campamento porque, a ver, iluminar una escena se lleva muchas horas de trabajo. No es llegar, o sea, de hecho, para la piscina estuvieron... La piscina es brutal, sí. Pues más de 7 horas, ¿no? Sí, más de 7 horas solo iluminando. Todo el día, sí. Tienes que pensar también, sí, y además como los recursos con los que cuentas son limitados, pues tienes que saber, bueno, pues tienes que saber, bueno, si el equipo de luces, si los eléctricos van a estar trabajando 7 horas aquí, yo esa mañana pues voy a tener que estar, para la noche, pues esa mañana estoy con un equipo mucho más reducido para poder iluminar esto. Esta escena permite hacerlo con unos recursos más exiguos, ¿no? Entonces, todo eso es la preproducción, es un trabajo con los ayudantes de dirección intensísimo y además, como digo, hay que ensayar, o sea, los movimientos de cámara, las luces, todo el diseño de producción, eso tiene que estar completamente, y todo el ensayo con actores tiene que estar completamente preparadísimo para tú llegar al set con total seguridad y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, porque si no es una locura. ¿Cómo vas a estar con 60 personas trabajando si no tiene cada uno clarísimo lo que va a hacer ese día, ¿no? Sería un caos en lugar de hacer algo, pues, en lugar de jugar, ¿no? Para mí yo creo que lo importante es, se disfruta cuando sientes que estás jugando. Somos como niños poderosos haciendo algo en conjunto y sabiendo que va a construir algo, y eso se consigue preparándose mucho. Yo creo que la preproducción es esencial, sí. Chicos, fantástica entrevista, y Irene, pues ya que digo, Irene sabe mucho, sin duda. Ha hecho una muy buena película, Fernando, un súper personaje. Espero verlos en Barcelona, ¿no? Ahora ¿sí? En septiembre. ¿Estarás? Sí, en septiembre nos va a estar, claro. Pues yo iré. Y Irene, espero que venga conmigo. Yo también quiero ir, joder. A ver si podemos estar vacunados. Estás tan lejos. Sí. Liada, Her director.
trabajando 24 horas. Chicos, muchas gracias por la entrevista. A ti. Ha sido un honor. Muchas gracias. Esto lo tenemos que hacer en 2 partes para que la gente disfrute y aprenda de Irene y de Fernando, sin duda. Muchas gracias, muy buena entrevista, encantado. Muchas gracias, chicos. Irene, un abrazo, espero verte pronto. Hace como un año que no te veo. Y Fernando, enhorabuena por todos tus éxitos. Muchas gracias. Ganas de verte, Irene, y de juntarnos para la siguiente aventura, amiga. Hay que seguir. Sí, hay que repetir, Sí. Gracias. Adiós, chicos.